noches. Hoy día les voy a dar una explicación sobre el presente simple, simple present, el pasado simple, el simple past, el will y el would. Para conjugar el presente simple vamos a usar los sujetos I, you, we y they. Y para las terceras personas vamos a usar he, she y it. Para estos añadimos una S al final del verbo. Les voy a dar un ejemplo. Puede ser con I, you, we, they. Puede ser I talk, you eat, we learn, they talk, etc. Y con la tercera persona, que es he, she, it, tendríamos que añadir la S al final. Por ejemplo, he talks, she eats, it learns, etc. No hay excepciones de ortografía en la tercera persona según la letra en que termine el verbo. Las reglas son las mismas que se utilizan para formar los plurales de los sustantivos. Ok, voy a darles unos ejemplos de cómo se hace una oración. En afirmativo se usa el sujeto más el verbo. Por ejemplo, he eats, él come. Para usar negativo usamos el sujeto, el verbo to do, el auxiliar negativo not y el verbo. Por ejemplo, puedo decir I don't talk o I do not talk, que es yo no hablo. En frases negativas el verbo auxiliar to do cambia y el verbo principal va en infinitivo. Y para hacer oraciones interrogativas tendremos que usar el auxiliar to do, el sujeto y el verbo principal. Por ejemplo, do they learn? O ellos aprenden ellos. El presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente. A diferencia con el español, no se usa el presente simple solo para hablar algo que está pasado en el momento. Por lo general se hacen de cosas que suceden a lo largo de nuestros días habitualmente. Por ejemplo, I always take to my mother on Sunday. O he never eats vegetables. Ok, continuamos con el siguiente, que es el simple past. Con el simple past podemos hablar de muchas maneras en inglés. El pasado simple es la forma más común de hablar en pasado en inglés. Perdón. El pasado simple es equivalente al pretérito imperfecto y predeterminado en el español. Usamos el pasado simple simplemente para acciones completas en el pasado. Para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y la terminación añadimos ed. Por ejemplo, want, wanted, learn, learned, stay, stayed. Pero para esto hay unas excepciones. Por ejemplo, para los que terminan en una e, solo le añadimos la letra d. Por ejemplo, believe, believed. Si el verbo termina con una vocal corta y una consonante, excepto y o w, doblamos la consonante al final. Por ejemplo, stopped o committed. Con los verbos que terminan con una y se cambia la y por una i y se añade la ed. Por ejemplo, study, studied, try, tried. Continuemos con el siguiente, que es el will. El will es uno de los más sencillos. Existe una gran diferencia entre el verbo to be, el going to, y el will. Y esto es que en el verbo to be añadimos algo que va a suceder pronto, mientras que en el will es algo que posiblemente suceda, pero que hay unas grandes probabilidades de que sí suceda. Por ejemplo, en el verbo to be usaríamos el going to para estar hablando. Ejemplo, she's going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. Eso es algo que va a ocurrir, está a punto de ocurrir después de una cena, después de ir de compras, entre otras cosas. Mientras que, por ejemplo, puedo poner I'm going to learn English. Voy a tomar un curso de inglés y voy a aprender inglés. Ahora, cuando nosotros hablamos de will, se utiliza para hablar de decisiones que se toman o para hablar de cosas que pueden pasar o no en un futuro. Por ejemplo, I'm sure it will rain tomorrow. Estoy seguro de que va a llover mañana. Esto no es algo 100% seguro. Sin embargo, la persona que está diciendo esto afirma que va a llover mañana y por esto se dice esto. Por ejemplo, otro ejemplo puede ser
I need some cash. I will pay with my debit card and ask for cashback. Necesito algo de dinero. Pagaré con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. Esto es algo que puede ser que vaya a pagar, pero no es algo que va a pasar inmediatamente. Sí necesita dinero, pero no puede que el banco le deniegue la tarjeta, entre otras cosas, ¿no? Sigamos con el último, que simplemente es el would. El auxiliar would es usado como condicional. Expresa una idea de voluntad, de aceptación o de preferencia. Por ejemplo, I will buy a car if I could. Yo compraría un coche si pudiera. Would hablamos más también cuando es algo que sí podría pasar si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacerlo, o que tiene muy pocas posibilidades de pasar. Espero que me hayan entendido, y han sido unos 6 minutos de video. Y bueno, see you later.